Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos un sábado más en esta tarde con un tema muy interesante que en el día de hoy nos lo va a tener nuestro amigo Haroldo, un estudioso ferviente de la Biblia que ha preparado este tema. Y para eso los invito entonces a cerrar nuestros ojos para tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en esta reunión, Señor. Te agradecemos, Dios, por usar a uno de tus hijos, en este caso Haroldo, para traernos un tema tan importante como el que hoy vamos a estudiar. Te pido que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros y con cada una de las personas que vean este video a través del canal, Señor. Quédate a nuestro lado y ayúdanos a comprender la gran verdad que nos quieres transmitir. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos y Haroldo entonces nos quiere compartir unas palabras. Muy buenas tardes, un cordial saludo, bendiciones de nuestro Dios para todos y todos los que en algún momento entren al canal YouTube y vean este tema. Sí, como dijo Valentina, primero vamos a alabar a nuestro Dios y darle las gracias a Él. Segundo, le agradezco a Valentina por su invitación y quiero manifestarle mi admiración, felicitaciones por este canal. Y entonces vamos a entrar en materia, vamos a dar un tema muy interesante de actualidad y para ponernos en contexto y para poder, cuando ya estemos desarrollando el tema, tener más fácil la comprensión de qué es lo que estamos hablando, vamos a iniciar con este video que está por el YouTube y ustedes quizás ya lo han visto. Así que podemos colocarlo. Hermanas y hermanos, esa es la palabra. Hermanas y hermanos, afirmar la fraternidad. En modo especial a usted, mi hermano, mi amigo, mi compañero de desafíos y de riesgos en la lucha por la fraternidad, el gran imán Ahmed El-Tayeb, a quien le agradezco la compañía en el camino por la reflexión y la redacción de este documento que fue presentado hace 2 años. Su testimonio me ayudó mucho porque fue un testimonio valiente. Yo sé que no era una tarea fácil, pero con usted pudimos hacerla juntos y ayudarnos mutuamente. Y lo más lindo de todo, que ese primer deseo de fraternidad se fue consolidando en verdadera fraternidad. Gracias, hermano, gracias. También quiero agradecer a Su Alteza, el Sheikh Mohammed bin Zayed, por todos los esfuerzos que ha puesto para lograr seguir adelante en este camino. Creyó en el proyecto, creyó. Y también creo que es justo agradecer, y me permite a usted, señor juez, la palabra, al enfant terrible de todo este proyecto, el juez Abdel Absalam, amigo, trabajador, lleno de ideas, que nos ayudó a seguir adelante. Gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. Hoy no hay tiempo para la indiferencia. No nos podemos lavar las manos con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio.
o somos hermanos, permítanme, o se viene todo abajo. Es la frontera sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo, es el desafío de nuestros tiempos. Fraternidad quiere decir mano tendida, fraternidad quiere decir respeto, fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto, fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones, porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. Somos hermanos, nacidos de un mismo padre, con culturas y tradiciones diferentes, pero todos hermanos. Y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes, nuestras ciudadanías diferentes, hay que construir esta fraternidad, no negociándola. Es el momento de la escucha, es el momento de la aceptación sincera, es el momento de la certeza que un mundo sin hermanos es un mundo de enemigos. Quiero subrayar esto. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o enemigos. Porque la prescindencia es una forma muy sutil de la enemistad. No solo hace falta una guerra para ser enemigo, basta con prescindir, basta con esa técnica, se ha transformado en técnica, esa actitud de mirar para otra parte prescindiendo del otro, como si no existiera. Querido hermano Gran Imán, gracias por su ayuda, gracias por su testimonio, gracias por este camino que hemos hecho juntos. Ok, bien, tremendo mensaje del Papa. Y quiero leer un párrafo del documento que está en internet que habla de la fraternidad humana para la paz y la cooperación. Dice, existe una profunda preocupación por los actos que constituyen una apología del odio religioso y, por consiguiente, socavan el espíritu de tolerancia y el respeto de la diversidad, especialmente en un momento en el que el mundo se encuentra a la crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia de enfermedad por coronavirus, que exige una respuesta mundial basada en la unidad, la solidaridad y cooperación multilateral renovada. Bien, voy a dejarlo hasta ahí por cuestiones de tiempo. Eso ustedes lo pueden conseguir en internet. Fraternidad Humana para la Paz y la Cooperación. Entonces, lo primero que quiero decir antes de avanzar es que los temas que yo comparto no van dirigidos a una persona en particular ni a ningún grupo o familia religiosa, solamente es que me gusta estudiar la Biblia, escudriñarla y comparto mi interpretación. Bien, ahora, como está el mundo, como lo leímos, como lo leí, y con la situación que está, ¿a quién no le gustaría o a quién no le gusta o quién no está de acuerdo que hagamos un esfuerzo y vivamos fraternalmente, en paz, tolerancia, sin odios religiosos de ninguna índole, respeto a la diversidad? Si yo no estoy de acuerdo con eso, estaría en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Bien, entonces ya están viendo la imagen, ¿cierto? Ok.
Mateo 22, 36 a 39 dice lo siguiente. En el versículo 36 a Jesús le hicieron esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Versículo 39. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. He tomado la versión Dios de la Biblia, Dios habla hoy. Bien, así es de que el segundo mandamiento es el que está hablando de la propuesta de que vivamos y hagamos un esfuerzo para vivir fraternalmente. En paz, en tolerancia, sin odios religiosos, de ninguna índole, respeto a la diversidad. O sea que estamos totalmente de acuerdo con esa propuesta. Pero hay que analizar lo siguiente. Primero, esa propuesta la debemos hacer y estamos de acuerdo siempre y cuando que nos amemos como hermanos, no este primer mandamiento no sea desconectado de la ley. O sea, no podemos utilizar solamente este mandamiento y desconectarlo, ¿sí? No podemos, para poder obedecer este mandamiento, este segundo mandamiento, dejar sin validez el primero. ¿Por qué? Porque está diciendo muy claro que este es el más importante y el primero de los mandamientos. O sea, vamos a practicar, vamos a unirnos en el amor fraternal, en paz, tolerancia, sin odios, pero teniendo en cuenta el primer y grande mandamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a entender ahora más adelante, porque ¿qué es lo que es el ecumenismo? Entonces, ahora vamos a entender por qué estoy diciendo esto, por qué no se puede tener este tipo de propuesta o aceptarla, pero dejando por fuera ese mandamiento. Primero. Ahora, segundo, tenemos que ser conscientes del papel protagónico que tiene Roma en el desenlace de los acontecimientos de la historia del planeta Tierra hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a resumir rapidito en 2 minutos Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, Dios reveló el futuro del mundo, todo lo que iba a acontecer hasta su segunda venida. Inclusive, bueno, en Daniel también está profetizada la primera venida, pero en este capítulo 2 está resumido el futuro del mundo. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de un sueño que le dio al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que a Daniel le dio la potestad para que lo interpretara. ¿Qué vio el rey en el sueño? Vio una estatua majestuosa con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido. Entonces, cabeza de oro, símbolo de Babilonia, que dominó el mundo en el año 609 al 539 a.C. Luego vino Medo-Persia y gobernó del 539 al 331 a.C. Luego vino Grecia, que gobernó del 331 al 168 a.C. Y luego viene Roma, que gobernó del 168 al 476 antes de Cristo. En el año 476, Roma imperial perdió el poder, pero Roma, según la profecía de Daniel, va a ser el reino
que va a dominar el mundo hasta la venida del Señor Jesús, que es simbolizado por una piedrita que es lanzada no por mano humana, que cae sobre esta estatua y la derriba, y es el reino de Dios, el reino de Jesús, que va a venir a esta tierra. Así es de que en estos tiempos en que estamos viviendo nosotros, que nos corresponde la parte de aquí de los pies, no sé si esto no me deja ver bien. Aquí está mejor, aquí están los pies, ¿cierto? Nosotros vivimos ya aquí en las uñitas de los pies, hierro con barro cocido, es decir, en parte débil y en parte fuerte, pero todo esto es el Imperio Romano. Ahora, ¿cómo gobierna el Imperio Romano actualmente? ¿Cómo es posible que este imperio aún esté vigente? Porque la profecía dice que en los días de este imperio es cuando Jesús viene, que está simbolizado por esta piedra. Y ustedes ven que cae ahí, sobre los pies y la derriba. Si ya Roma en este momento no es un poder, no tiene un poder militar para decir que somete a las naciones, pero sí tiene un sistema político religioso a través del papado y a través del Vaticano que dominan el mundo, y eso lo podemos ver, el poder que tiene el Vaticano y el papado. Entonces, ese papel protagónico que tiene Roma es supremamente importante, por eso todos los acontecimientos que tienen que ver con Roma son de interés y hay que ponerle atención porque son proféticos. Bien, este fue el banner que se distribuyó y estas preguntas, de pronto, si todas hoy no quedan contestadas, vamos a tener unas 2 o 3 más temas y ahí vamos a contestarlas. Como hay alguna relación entre el Día Universal de la Fraternidad y el Nuevo Orden Mundial, la mayoría tiene la razón. ¿Qué fundamentos tiene el ecumenismo bíblico? Bien, avancemos. Entonces, el ecumenismo. La palabra ecuménico del griego ecuménicos, perteneciente a toda la tierra habitada. Eso traduce la palabra ecuménico, que pertenece a toda la tierra habitada. Pero con el sufijo ismo, doctrina o movimiento. Significa doctrina o movimiento. Así que la palabra ecumenismo significa, tiene el significado de movimiento religioso que pretende unir todas las iglesias cristianas. Entonces, esta palabra la tengo resaltada, unir, porque es que unir a todas las iglesias cristianas, este tema tiene mucho de fondo. Muy poco de forma y mucho de fondo. Y ya lo vamos a analizar. ¿Qué significa la palabra fraternidad? La palabra fraternidad significa afecto y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos. Ese es el llamado que está haciendo el Papa y todos los que ya se han unido a él para que vivamos como hermanos. Eso es excelente, eso me parece a mí espectacular y eso es una propuesta muy buena. ¿Dónde está el meollo? ¿Dónde está la piedrita en el zapato? En que en la unidad, como en la unidad de todas las religiones del mundo. ¿Quién va a ser el líder de ese nuevo, de esa nueva organismo eclesiástico, religioso? ¿Quién va a liderar eso? ¿Quién creen ustedes quién va a ser la persona que va a liderar eso? De eso habla el nuevo orden mundial. Todos unidos con un solo líder que va a ser el líder de todas las iglesias que se unan, todas las iglesias, religiones que se unan van a tener un nuevo líder y va a ser un solo líder para todos. Así de que ahí podemos ir mirando cómo se relaciona el ecumenismo con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial también propone la reeducación. Hay que reeducar el mundo para que hagamos una vida diferente, un nuevo orden mundial. También en la parte económica, pero ese no es el tema de esta tarde. Vamos a avanzar.
¿Cuál es la base? La base bíblica citada por el Papa y líderes católicos que están promoviendo el tema del ecumenismo. Bien, hay otro video también del Papa, pero por correcciones de tiempo no lo coloqué, pero él cita y los líderes católicos citan estas citas que están en Juan 17, 11 y 21. Voy a utilizar la Biblia Dios habla hoy. Entonces, sobre esta base es que se lanza esta propuesta y es bíblica. Luego, entonces, ¿cómo decimos que no? Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo mientras yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado para que estén completamente unidos como tú y yo. Juan 17, 11, está hablando Jesús, está intercediendo ante el Padre, está orando Jesús. Versículo 21. Que todos ellos que en mí, yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Entonces, sobre esta base de unidad, ¿cierto? Que todos estemos unidos, completamente unidos. Entonces, bíblicamente, el Papa y los ecuménicos están sosteniendo el principio. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora vamos a mirar el contexto. Vamos a mirar el contexto bíblico. Y ahorita vamos a explicar por qué no se puede tomar un solo versículo o un solo renglón para darle una interpretación a la Biblia. Contexto de Juan, capítulo 17. El versículo 4 dice lo siguiente: yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Versículo 6. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Entonces, lo primero, Jesús ha terminado la obra, la misión para la cual él vino a esta tierra. Entonces, ahora Jesús está hablando de los que el Padre le dio, que son los 12 discípulos, que ya lo vamos a corroborar, y le está diciendo, tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Así de que una característica para poder nosotros unirnos como una sola, como un solo grupo, todas las religiones del mundo, es que tenemos que imitar, hacer caso a lo que hicieron los discípulos. Tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Es decir, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Versículo 8. Pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Hay que aceptar el mensaje del evangelio, que ese fue el mensaje que Jesús trajo al mundo. Se han dado cuenta que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Aquí hay algo importantísimo. Jesús aquí nos está rogando por todo el mundo. Así de que en la unidad que habla aquí Juan no es de todo el mundo. La unidad a la que está invitando Jesús aquí es a los que Dios le da, su Padre le da y hacen caso de tu palabra. A los que lo han aceptado, a los que han creído, a los que se han dado cuenta que el Padre y el Hijo son dos personas, un solo Dios. Versículo 20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer a mí al oír el mensaje de ellos. O sea que la unidad a la que invita Jesús aquí y por la cual le pide al Padre para que todos seamos uno, es a los que van a creer, así como creyeron los discípulos, ahora porque ellos van a compartir el mensaje de salvación. A ver, perdón si me pasé. Ok, así de que entonces, de la unidad de la que está hablando Jesús
es para los que han creído. Ahora, si nosotros nos unimos todas las religiones del mundo, no se cumple con lo que Jesús está pidiendo acá. ¿Por qué? Porque dentro de todas las religiones del mundo, por ejemplo, él nombró a un líder musulmán, que pues es bastante difícil pronunciarlo, Hamad al-Tayyib, le da las gracias, es un líder musulmán. Los musulmanes no aceptan a Jesús. Los musulmanes no creen en el Espíritu Santo. Ellos creen solamente en Alá, Dios y nada más. En el mundo cristiano hay algunos que solo aceptan a Jesús, no conocen al Padre, no aceptan al Espíritu Santo. Entonces, si no hemos creído, si no hemos hecho caso de la palabra, si no hemos aceptado esto que Jesús vino a enseñar, ¿cómo nos podemos unir? No va a haber unidad. La unidad de la que está hablando Jesús aquí es esta. Los que han creído, los que han hecho caso de tu palabra, los que han aceptado. Por eso Jesús dice, no ruego por los que son del mundo, sino está rogando es por sus apóstoles, por sus discípulos y por los que van a creer por el mensaje de ellos. O sea, que va a haber una unidad en principios. Tiene que haber una unidad en principios para que pueda haber una unidad de todas las religiones. Luego, la propuesta de unidad ecuménica, de que vamos a unirnos, vamos a respetar lo que usted cree. Yo creo en el Padre, pero no creo en el Espíritu Santo, se le respeta, ¿cierto? Yo creo en Jesús solamente, no creo en el Padre ni en el Espíritu Santo, se respeta. Y podemos, como cada líder de cada denominación religiosa, podemos nosotros enseñarle, porque es un principio de Dios, que debemos respetar a los demás, que debemos amar a los demás, que debemos vivir en tolerancia, que no debemos ser violentos, que no debemos promover el odio por religión, y eso lo podemos hacer. Pero ya llegar a una unidad como un solo, como lo dice Jesús, para que sean unos como tú y yo. ¿Sí? Así que si nosotros vamos a llegar a ser una unidad, Jesús está diciendo, como tú y Padre somos uno. ¿Ustedes creen que el Padre y el Hijo tienen alguna contradicción? ¿Ustedes creen que el Padre y el Hijo, ellos tienen, cada uno tiene una diferencia, hay diferencias entre ellos o están totalmente de acuerdo en todo? Por ejemplo, cuando se creó el mundo, ¿será que hubo, el Padre pensó hacer el mundo de una manera y Jesús de otra y tuvieron que llegar a un consenso? Y bueno, definitivamente alguien tuvo que aceptar de una de las dos maneras, de la propuesta del Padre o la propuesta del Hijo. No, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la deidad, están unidos en todos perfectamente. Y eso es lo que Jesús está hablando aquí en la oración que él hace en Juan capítulo 17. Avancemos. También dice, cuídalos con el poder de tu nombre. Juan 17, 11 y 12. Mire lo que dice, yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo. La unidad de la que habla Jesús tiene que llegar al grado de la misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo. El Padre no va por un lado y el Hijo va por el otro. El comunismo ¿de qué habla? De la unidad de todas las religiones del mundo. Usted crea lo que crea, se le respeta. Crea lo que usted crea, eso no se compra, eso no se vende, ¿cierto? No armoniza con lo que está diciendo Jesús, porque el Padre y el Hijo no tienen diferencias. Bien, cuando yo estaba con ellos,
en este mundo los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre. El nombre que... Listo. Muy bien, continuamos. Estamos leyendo que Jesús está intercediendo por sus discípulos y le está pidiendo a su Padre que los cuide con el poder de su nombre. El nombre que le ha dado a Jesús, el mismo nombre. Y Jesús le dice que cuando él estaba en el mundo, los protegía con el poder de su nombre. ¿Qué es eso? Vamos a explicar qué es eso. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dijo que los proteja con el poder de su nombre? El nombre que le dio el Padre a Jesús. No me quiere pasar. Bien. La palabra nombre en el griego es esta palabra que viene acá, que pues es difícil para nosotros pronunciarla, que no sabemos griego, ónoma. Vamos a suponer que así se pronuncia, y traduce literal o figuradamente autoridad, carácter. O sea que cuando hablamos de el nombre, protéjalo con el nombre, con el poder de tu nombre, el nombre que me ha dado. Cuando yo estaba en el mundo, los protegí con el poder de tu nombre. En otras palabras, Jesús les está diciendo, Señor, que ellos tengan su carácter. El carácter que yo también tengo, que es igual al suyo. Cuando yo estaba en el mundo, ¿cierto? Yo los protegí con el carácter. Es decir, la unidad que quiere Jesús, que sea la misma que él tiene con el Padre, que quienes creen en el Evangelio lleguen a una unidad tal que tengamos el mismo carácter de Dios. No pueden haber diferencias. Yo no puedo tener el mismo carácter si yo no creo en Jesús, que Él es el único que me puede dar la salvación. Y si yo no creo en Él, yo lo rechazo. ¿Cómo puede estar unido a alguien que no lo acepta con alguien que sí lo acepta? Por eso ese tema del ecumenismo, que todos debemos amarnos, que debemos tolerarnos, que debemos ser respetuosos porque el mismo Dios nos respeta a nosotros las decisiones, es correcto. Pero ir a entrar a una unidad ya es diferente. Y como ya lo dije, ¿quién va a liderar esa nueva corporación eclesiástica o espiritual? Y como ya también lo repasamos, obviamente que va a ser Roma, va a ser el poder papal, que tiene un papel muy protagónico para los tiempos finales y que más adelante vamos a detallar más. Bien, vamos a dar un ejemplo para explicarlo el carácter, el nombre. Génesis 25-26, Reina Valera, 1960. Estamos hablando del nacimiento de Jacob y Esaú. Después de que salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. La palabra Jacob del hebreo, que se pronuncia Yahacob, significa suplantador. Por eso Jacob, cuando nació, le colocaron este nombre, suplantador. ¿Por qué? Porque nació agarrado de el calcañar de su hermano mayor, Esaú. Ahora, en Génesis 32-28 dice, y el varón le dijo, no se llama más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya Jacob no seguirá siendo llamado suplantador, sino Israel. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el carácter de Jacob. En su vida hubo un cambio. Entonces, ¿qué significa la palabra Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra Israel es Yisrael, que significa el que lucha con Dios, soldado de Dios, o reinará con Dios. Entonces mira el cambio que hubo en el nombre de Jacob, de suplantador o engañador, ahora se llama
que lucha con Dios, ahora es un soldado de Dios y reinará con Dios. Entonces, el nombre está asociado con el carácter. Señor, protéjalos con el poder de tu nombre. Es decir, Señor, déles su carácter. El carácter que usted me dio, o sea que Jesús y el Padre tienen el mismo carácter. Los seguidores de Jesús, los que creen en Dios, los que seguimos el Evangelio, tenemos que llegar a tener el carácter de Dios y de esa manera estaremos unidos. Y vuelvo y repito, ¿cómo vamos a estar unidos los que no creen? Los que no obedecen la palabra, dijo Jesús. Ahora, en Apocalipsis hay un texto muy importante que dice, Apocalipsis 14:1, dice, después miré, está diciendo Juan, escribió también el Apocalipsis, y aquí el Cordero está en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre de Jesús y el nombre de su Padre escrito en la frente. Aquí está hablando de los 144,000. Son los que van a estar vivos a la venida del Señor Jesús. ¿Qué característica tienen estos 144,000? Que tienen el nombre de Jesús y el nombre del Padre escrito en su frente. ¿Qué hay en la frente? En la frente está la razón, ¿cierto? Entonces, estos que van a estar vivos cuando venga Jesús, van a estar unidos porque tienen el carácter de Jesús y el carácter del Padre. Esa es la unidad que habla Jesús, esa es la unidad que habla la Biblia, esa es la unidad que habla la palabra de Dios. No una unidad en que yo no creo en Jesús y estoy unido. Yo no acepto el Espíritu Santo y no estoy unido. A Jesús ahora algunos lo aceptan como un gran profeta, como que Dios lo envió, pero no como Dios el Salvador. Entonces, ¿sí notan por qué el tema de unidos ecuménicamente no es bíblico? No es bíblico. Bien, no sé si me he hecho entender o los tengo confundidos. Bien, ahora, ¿cuál es el carácter de Dios? Aquí está en primera de Juan 4, 7 y 8. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Y con qué diapositiva empezamos? ¿Sí la recuerdan? Empezamos diciendo que el primer mandamiento y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y el segundo mandamiento es similar a ese, amarás al Señor, perdón, amarás a tu prójimo como tú mismo. Bien, ahora Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy, que no es nuevo en sí. ¿En qué consiste lo nuevo? En que, voy a volver aquí a la diapositiva primera, no importa que ahorita tengamos que volvernos otra vez. En este mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el mandamiento nuevo que Jesús da es, ama a tu prójimo como yo he amado al prójimo. Ya no como yo, porque es que nosotros ni siquiera nosotros nos amamos nosotros mismos. ¿Sí? Y si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Ahora Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, de que os améis unos a otros, así como yo los he amado. En otras palabras, el carácter de Jesús, el carácter del Padre. Así es que tenemos que amarnos. Bien, vuelvo donde iba. Ok. Volviendo al tema del nombre. En el próximo tema vamos a ver cómo nosotros obtenemos el carácter de Dios. Vamos a mirar cómo nosotros podemos comprobar que amamos a Dios. ¿Sí?
¿Qué características tienen las personas que aman a Dios, los que siguen a Jesús? Porque es que la Biblia dice que los demonios creen. Entonces, decir que yo creo es muy sencillo. Todos creemos. Pero en la práctica ya es diferente. ¿Sí? Ya ir a la práctica y mostrar que creemos en Dios ya es diferente. Bien, entonces, eso era lo que tenemos para esta tarde. Dios nos bendiga en gran manera. Hasta el próximo tema. Pero quisiera como hacer un pequeño resumen, una conclusión. El tema del ecumenismo tiene un buen propósito, pero hasta cuando se llega a proponer la unidad, hasta ahí llega el buen propósito. ¿Por qué? Porque no podemos, por amor al prójimo, eliminar el primer gran mandamiento, que es el amor a Dios. El amor a Dios está por encima de todo. Si yo por amar al prójimo dejo de amar a Dios, ya no estoy cumpliendo con el carácter de Dios. Segundo, el papel protagónico de Roma es supremamente importante conocerlo. Así que no sé si Valentina ya les ha tenido algunos temas de eso, pero es importante conocerlo. Jesús no está hablando, ni estaba intercediendo, ni orando por todo el mundo. Solamente por los que creen, solamente por los que obedecen la palabra de Dios. Aquí no está abarcando el mundo, lo vimos claramente. Así de que con este breve resumen, quiero concluir. Vamos a hacer una oración para concluir y los espero en el próximo tema, el próximo sábado, y vamos a orar. Dios y Padre Señor, gracias por tu compañía, gracias por tu palabra. Quiero pedir una bendición para todas las personas que vean estos videos, que están inscritos a este canal. Dales tu bendición. Los amamos como hermanos, pero Dios, queremos hacer tu voluntad, conforme a lo que dice tu palabra, así como lo hicieron los discípulos. En tus manos quedamos, líbranos, Señor, de todo mal y peligro, líbranos de este COVID terrible que está en el mundo, y permítenos servirte, Dios. Bendice a Valentina, bendígale su programa, su canal, y que la siga utilizando, Señor, para seguir testificando de ti, oh Dios, y compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.